Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. En este día, mi hermana, te quiero compartir una porción de la palabra y centrarnos en algo que en estos momentos está a flor de piel en muchos de nosotros. Estamos pasando por momentos difíciles donde muchos de nosotros quizá hemos perdido familia, amigos, otros el trabajo, otros quizás se encuentran en un momento de salud delicado y difícil. Lo cierto es que estamos viviendo un momento a nivel mundial de dolor y de sufrimiento que está llegando a muchos hogares, demostrando, mi hermana, que el dolor y el sufrimiento no entiende de cristianos o no cristianos, de ricos o pobres, no entiende de razas o de cultura, y que cualquier ser humano bajo el sol puede llegar a experimentar el sufrimiento en su vida en algún momento. Y más todavía los creyentes que sabemos que el sufrimiento para nosotros por causa de Cristo es casi una promesa de parte del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán por causa de ello. Y esta reflexión, mi hermana, está basada en el sufrimiento. Esta reflexión, esta enseñanza está basada en el libro de 2 de Corintios 4, 7 al 18, si me puedes acompañar, por favor, ahí en casita o donde te encuentres. Y dice la palabra de Dios así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermoso. Me encantan estos versículos. Ninguna de las otras cartas de Pablo nos adentra tanto en el corazón del hombre y del mismo apóstol como esta carta de Corinto. Alguien escribió: en esta carta tenemos un trozo del corazón de Pablo cortado ásperamente, sin ninguna de sus afiladas aristas limadas. Auténtico, sin censura, tremendamente complicado, pero sorprendentemente interesante. Así como Filipenses nos sorprende con su revelación de la calidad de la entrega del apóstol como cristiano y del amor que los filipenses le tenían a Pablo, 2 de Corintios nos asombra también con su gran revelación. En esta carta se muestra el latido del corazón de este ministerio del evangelio que pertenece a cada miembro a cada miembro de Cristo. Su entrega, su contenido, sus recursos y su carácter. En esta carta nos revela que la misión de la iglesia como cuerpo de Cristo es la continuación del ministerio de entrega personal del sacrificio y el sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, mi hermana, Pablo empieza estos pasajes expresando la idea de que podría ser que los privilegios que disfruta un cristiano le movieran al orgullo. El tesoro
es el Evangelio. Y Pablo se consideraba el más pequeño de todos los hombres, el más insignificante, porque para él era un privilegio compartir este tesoro que Dios le había confiado, que había puesto en sus manos. Se consideraba indigno de tan grande honor. Así que nuestra vida en Cristo está diseñada para vivirla libre del orgullo. Por muy grande que sea la gloria de Dios, el cristiano todavía vive en lo terrenal y es víctima de las circunstancias. Está sujeto todavía a los azares de la vida humana y de la debilidad y el dolor que conlleva un cuerpo mortal. Es fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas en nuestras relaciones o en nuestros trabajos que nos inducen a pensar en abandonarlo todo. Pablo, antes de rendirse, cuando la persecución arreciaba, se concentraba en experimentar la fortaleza interior que venía del Espíritu Santo. Eso lo mantenía firme en su meta, seguir predicando el Evangelio de Jesús. Así que no permitas que la fatiga y el dolor te lleven a querer abandonarlo todo. Estamos atacados por todas partes, mas no acorralados. Estamos sometidos a toda clase de presiones, pero siempre Dios nos da una salida. Aunque los cristianos muchas veces nos vamos a angustiar por las cosas que vivimos, nuestro espíritu siempre puede volar libremente por los espacios de Dios en comunión con Cristo. Dice, perseguido por los hombres, pero jamás abandonados por Dios, derribados, mas no destruidos. Hay momentos en los que un cristiano no sabe qué hacer, pero confía en que Dios le mostrará el camino para seguir adelante, mi hermana. Pablo lo soportaba todo con la convicción de que su sufrimiento y sus luchas eran el medio para que otros llegaran a participar de la luz y del amor de Dios. Pablo resistió porque sabía que nada de sus padecimientos eran inútiles, sino que servirían para llevar a otros a Cristo. ¿Okay? Pablo decía, si por mí fuera, yo ya me quisiera ir con el Señor, pero por amor a ustedes sigo aquí, sigo predicando el Evangelio. Cuando una persona tiene la convicción de que todo lo que le sucede está dentro del plan de Dios y forma parte de la causa de Cristo, es capaz de hacerlo y de soportarlo todo. Pablo nos recuerda que aunque podamos estar al final de nuestra soga, nunca estaremos al final de la esperanza. Nuestros cuerpos están sujetos al pecado y al sufrimiento, pero Dios nunca nos abandona, jamás lo hará. Como Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, así tenemos una vida eterna con Él. Todos nuestros sufrimientos y pruebas son oportunidades para demostrar el poder y la presencia de Cristo en y a través de nosotros. Entonces, mi hermana, quiero decirte que el sufrimiento es algo real, es algo que vamos a experimentar todos, aún los siervos del Señor. La respuesta a este sufrimiento está en la resistencia. La palabra griega para resistencia o aguante es la palabra hipomone. La clave de hipomone no está en la aceptación de la dificultad, sino en la victoria. No solo debemos de aceptar el sufrimiento, sino triunfar sobre él. Alguien le dijo a uno que estaba sufriendo, el dolor le pone color a la vida, ¿verdad? Y él responde, sí, pero yo elijo el color. Qué hermoso. Tú decides cómo pasar esa prueba, ese proceso, llena de amargura, llena de queja, llena de sufrimiento, o adorando al Señor y yendo a su presencia día a día. Así como la plata sale del fuego más pura, así el cristiano surge más real y más fuerte de los días de prueba y de los días de dolor. El cristiano, mi hermana, es un atleta de Dios, cuyos músculos espirituales se fortalecen con la disciplina de la dificultad. Entonces, debemos de tener claro que el sufrimiento puede ser útil y beneficioso para la gloria del Señor, y ese pensamiento debe de darnos paz.
que el sufrimiento tiene una esperanza futura y Pablo nos quiere enseñar cómo enfrentar ese sufrimiento. Cuando nosotros nos encontramos con este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de los ministros de Cristo, está hablando de su propio ministerio, de las cosas que enfrenta en su ministerio, de las que sufre en su ministerio. Pablo fue uno de los apóstoles que más padeció por el nombre de Cristo. Quizá tú no eres pastor, quizá tú no eres maestro, pero esto aplica a todo creyente. Esto que Pablo nos está enseñando aplica a nuestra vida. Porque cuando nosotros leemos del sufrimiento en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que es algo que no solo era para los apóstoles o para los líderes religiosos, sino que el sufrimiento y las pruebas eran cosas que podía vivir cualquier creyente. En Hechos, vemos cómo en el día de Pentecostés llega el Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí reunidas. Pedro predica un tremendo mensaje usado poderosamente por el Espíritu de Dios y más de 3,000 personas se convierten a Cristo y ahí la iglesia comienza a predicar el Evangelio con poder. Pero a partir del capítulo 7 llegan grandes persecuciones a la iglesia de Cristo. Entre esos perseguidores estaba Pablo, que en aquel entonces era Saulo de Tarso. En algunas de las reflexiones pasadas he compartido de la conversión de Pablo, de cómo el Señor Jesús transformó la vida y el corazón de Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia, fue un predicador del Evangelio. Dicen los eruditos que el 66% del Nuevo Testamento está escrito por este apóstol. Qué hermoso. Y muchos, mis hermanas, eran perseguidos por el mensaje que predicaban. Así que el sufrimiento en la vida de un creyente era normal por causa de Jesús. Muchas veces el sufrimiento llega por muchas otras razones donde Dios no tuvo nada que ver. Por nuestras malas decisiones, por una enfermedad, muchas veces por ser negligente con nuestro cuerpo y no cuidarlo. Y otras de las muchas veces es por nuestro pecado, porque no queremos dejarlo. Y el pecado, mi hermana, trae dolor a nuestra vida. Otras veces el sufrimiento llega por la causa del desempleo, por heridas que nos hacen las personas, por la traición de tu cónyuge. Y esto pasa porque vivimos en un mundo caído. Por causa del pecado, esta tierra cayó en maldición y el pecado se expandió por toda la tierra. Incluso Pablo dice que la tierra gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está sufriendo también esperando el día de su redención. Recuerda que cuando entró el pecado al mundo, todo se corrompió y todo nace en pecado, aún las plantas. Pero mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo corrompido, la enfermedad será común, el desempleo será común, la corrupción y las traiciones humanas serán día a día. Esto no quiere decir que esté bien, pero vivimos en una tierra caída, en una tierra maldita por el pecado, envuelta de pecadores. Así que debemos de entender que el sufrimiento es algo común y que no nos podremos escapar de él. Debemos de aprender a lidiar con él. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios en todo momento, porque es en su presencia donde el afán y la ansiedad van a desaparecer de tu vida. Su presencia rompe cadenas, su presencia hace que dejes ese olor fragante a Cristo donde quiera que vayas. Es su presencia la que te hace sentir plena, completa, efectiva. Es en su presencia lo que provoca todo esto. Ser cristiano, mi hermana, no nos mete en una burbuja de protección que hace que nada malo nos pase. La aflicción Dios la usa para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Pero Jesús ha prometido estar con nosotros en medio de todo este dolor. Y así como Él obtuvo la victoria sobre la muerte, también nosotros tenemos una vida eterna con Él.
a su lado. Cuando enfrentamos dificultades, es más fácil enfocarnos en el dolor antes que en la meta final. Es fácil rendirse, pero todos entramos en procesos que nos van a llevar a ser mejores, más maduros en la fe, a dejar de ser bebés espirituales, a seguir avanzando en este caminar con Cristo. Seguir a Cristo es de valientes, seguir firmes es de valientes, no voltear atrás es de valientes. Pablo decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos la meta, venga lo que venga. Qué hermoso. El dolor nos induce a pensar en echar a un lado las herramientas que Dios nos da y abandonarlo todo. A buscar atajos. No busques atajos en tu vida, espera en Dios. No renuncies a tu recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor actual. ¿Okay? Nuestros problemas no debieran desanimarnos o hacer que nuestra fe disminuya. Debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Así que Pablo nos recuerda que aunque estamos atribulados y cansados, que no desmayemos, que tenemos una habitación celestial, que tenemos un Dios poderoso, que todo lo que podamos vivir son leves tribulaciones pasajeras, momentáneas. Okay, comparado con lo que Dios tiene para nosotros, una eternidad a su lado, adorándolo, que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, amada hermana, amado hermano, sigue firme con la mirada en Cristo Jesús. Permanece en su amor. Recuerda que la salvación es todos los días, hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo. Los amo en el amor del Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para ti como lo fue para mí. Les mando un abrazo.